La señal que sale de Irán en este momento es de ruptura. Relatos y videos indican que los iraníes empezaron a atacar a miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica en las calles, mientras las negociaciones de alto el fuego se derrumban y empujan la crisis a una fase aún más peligrosa. Este lunes, 13 de abril de 2026, lo que se ve es un régimen bajo presión, por dentro y por fuera, con el miedo creciendo en Teherán, tanto en el ámbito militar como en las calles. Lo que ocurrió fue una suma explosiva de factores. Por un lado, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad fracasaron después de desacuerdos sobre el programa nuclear, el apoyo a grupos armados y el control de la navegación en la región. Por otro lado, el ambiente interno iraní se volvió aún más tenso, con reportes de ataques contra agentes vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica y señales de división dentro de la propia estructura del régimen. El colapso de la negociación no se limitó a la diplomacia, impactó directamente en las calles, en la seguridad interna y en el cálculo político de quienes aún intentan mantener el control del país. Quienes están en el centro de este giro son la Guardia Revolucionaria Islámica, el gobierno iraní, el equipo de Donald Trump y los sectores más duros del régimen. Incluso antes de cualquier avance real en las conversaciones, ya había una fuerte resistencia, y resistencia interna contra cualquier acuerdo, porque una concesión amplia sería vista como una rendición. Eso ayuda a explicar por qué la tensión creció tanto. Para los radicales del régimen, ceder puede significar debilidad. Para la población indignada, mantener todo como está significa prolongar la represión, el miedo y la miseria. El choque entre estas dos presiones abre espacio para una reacción más agresiva en las calles. ¿Dónde se concentra esto? En Teherán, en ciudades estratégicas del interior y en el eje que conecta la crisis política con la crisis militar. Muchos relatos hablan de ataques a puestos de control y de acciones contra miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica en áreas urbanas, mostrando que la tensión ya no está solo en los despachos o en las bases militares. Al mismo tiempo, en el plano regional, el fracaso de las conversaciones empujó la disputa hacia el mar. Después del colapso de las negociaciones, Estados Unidos anunció un bloqueo marítimo contra los puertos iraníes. Y la Guardia Revolucionaria respondió diciendo que la aproximación de barcos militares será tratada como una violación del alto el fuego. La calle está que arde y el mar también. ¿Cómo llegó esta crisis a este punto? Por la combinación de guerra, desgaste económico, endurecimiento ideológico y fracaso diplomático. Reuters mostró que la economía iraní salió de la guerra en estado grave, con destrucción de infraestructura, inflación, desempleo y un temor renovado a la producción. Cuando un régimen entra a una negociación debilitado, presionado y dividido, cada paso se convierte en un riesgo. Si retrocede, es acusado de capitular. Si se endurece, aumenta el desgaste. Y cuando esa factura llega a las calles, la violencia política deja de ser una hipótesis y pasa a ser un síntoma de colapso. ¿Por qué los relatos de ataques contra miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica cobran tanto peso en este momento? Porque aparecen justo en el punto en que el régimen parece más expuesto. Aunque este tipo de relato exige cautela y no todo cuenta con el mismo nivel de confirmación independiente y amplia, la dirección política del escenario es clara. La autoridad de la Guardia ya no parece intocable. Cuando surgen señales de una cacería contra agentes del régimen en las calles, lo que está en juego no es solo la seguridad, es la imagen de poder. La consecuencia inmediata de esto es devastadora. El alto al fuego, que ya era frágil, pierde fuerza, justamente porque la base del régimen teme cualquier concesión y la presión popular ya no acepta pagar el precio de la supervivencia del sistema. Reuters informó que las conversaciones fueron las más importantes entre Irán y Estados Unidos desde 1979. Y aún así terminaron sin acuerdo. Eso muestra el tamaño del estancamiento. No se trata de un detalle técnico. Se trata de una disputa sobre quién va a ceder primero, en un escenario donde ceder puede significar perder poder, perder control o incluso perder la propia capacidad de mandar. El mercado ya entendió la gravedad. El petróleo volvió a subir, el bloqueo preocupa a varias naciones y el estrecho de Hormuz vuelve al centro de la crisis global. Reuters destacó que el impacto de las conversaciones fallidas empujó los precios hacia arriba y reavivó el miedo a una nueva ruptura energética. Eso importa porque muestra que el colapso de la negociación no afecta solo a Irán y Estados Unidos.
Eso afecta al combustible, al transporte, a la inflación y al costo de vida en varias partes del mundo. Cuando la conversación se rompe en Islamabad, la cuenta se paga muy lejos de ahí. Al final, Irán entra en una zona donde la revuelta popular, la rigidez de la Guardia Revolucionaria Islámica y el fracaso de las negociaciones empiezan a ir de la mano. Lo que pasó fue el colapso de un intento de pausa. ¿Quién provocó eso? Fueron líderes incapaces de cerrar un acuerdo y un régimen incapaz de ocultar su propio desgaste. ¿Cómo? Con división interna, amenaza militar, crisis económica y diplomacia rota. ¿Y por qué? Porque el régimen llegó a un punto en que negociar lo debilita y no negociar también cobra un precio brutal.